quitarse esto. Buenas tardes, iglesia. El pastor Álvaro me pidió el favor de compartir el testimonio de cómo llegué a convertirme al cristianismo, pero yo quiero cambiarle un poquitico el título, más bien de cómo Dios hizo todo para traerme a sus pies, porque yo no hice nada, Él fue el que hizo todo. Hace más o menos 14, 15 años, estábamos pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio, mi esposa y yo. Yo no lo admitía, yo era muy prepotente, muy autosuficiente y yo no lo admitía, pero yo en el fondo sabía. En un momento a mí me llegaba el colombiano a la casa y en el suplemento dominical había un aviso invitando a unas conferencias de parejas. Yo le dije a ella que llamara y preguntara, que eso sí no fueran a hacer cosas religiosas. Mi señora llevaba ya un tiempo, como un año más o menos, yendo a un grupo de oración después de la muerte de un hermano de ella, un hermano menor, en un accidente de tránsito. Ella empezó a buscar de Dios y llevaba como un año yendo a un grupo de oración. Y yo me le reía, me le burlaba y le decía pues que eso era fanatismo y que era para gente poco inteligente. Ella llamó, nos dijeron que era una corporación que se llama Corfo Líder, que hace conferencias para ayudar a las parejas, a los jóvenes. Entonces decidimos asistir. Dios tenía todo planeado, porque cuando asistimos yo vi mucha gente rara, mucha gente como de toda color, raza, como mucha condición, como no me pareció como un grupo muy normal a lo que yo estaba acostumbrado, pero Dios tenía las cosas planeadas y de casualidad, o no de casualidad, en su soberanía, había un cliente mío, un cliente de caballos. Entonces ya no me pareció tan raro, ¿cierto? Yo vi un hombre normal dentro de ese grupo de anormales. Y escuchamos la conferencia fue muy buena, se llamaba El matrimonio más que sexo. Y fue una muy buena conferencia, era una estrategia para ellos llegar a las personas, una estrategia evangelística. Entonces no hablaban de mucha Biblia ni de mucho versículo ni nada, sino una conferencia. Al último hicieron una pequeña oración y ahí nos hicieron una invitación a seguir asistiendo al grupo de parejas. Y el amigo mío, el cliente amigo, nos invitó a que asistiéramos al grupo de parejas y me dio pena decirle que no. Entonces empezamos a asistir al grupo de parejas cada 8 días, cada 15 días hacíamos ese grupo, muy bueno el tinto, buena la conversación, pero de Cristo yo nada, yo ni de Dios, ni de Cristo, menos de Adán y Eva, menos de la Biblia, menos de nada de eso que no eran las leyes naturales, que no eran lo comprobado científicamente, nada de eso. Pasó el tiempo, asistimos a esas reuniones, la relación de pareja, algunos tipsitos servían, otros no, siempre seguía muy difícil la situación, pero ahí vamos. Como a los 6, 8 meses, esta iglesia, que es una iglesia a nivel nacional, tiene un congreso de hombres, de varones, y me invitaron, yo al principio dije que no, lógicamente, pero mucha insistencia y toda la cosa, me invitaron. Una de las cosas que me movió como a decir que sí en última instancia fue que en esos discipulados que nos daban de parejas, la persona que los daba nunca contendía conmigo. O sea, yo era grosero, yo a veces contendía groseramente y de una manera muy, ¿qué me vas a hablar a mí, Adán y Eva? Eso es la evolución, etcétera, etcétera. Pero el hombre muy sabio me decía y me explicaba, me hablaba la palabra, me decía pues que sí, que igual la ciencia era una cosa muy bonita, era una cosa creada por Dios, El hombre era fisioterapeuta retirado y eso le daba para hablar en un idioma parecido al idioma médico, ¿cierto? Entonces como que yo me cortaba los argumentos. Entonces cuando decidí decir que sí iba a ese congreso de hombres, yo me fui con la idea de ¿qué hombres voy a encontrar allá? ¿Cierto? Una cantidad de gente iletrada, gente poco inteligente, pensaba yo. Y llego allá y ahí Dios me derribó otro argumento, y es que la primera conferencia que yo escuché en un congreso cristiano fue sobre la integridad del ser, que el ser humano era cuerpo, alma y espíritu. Y para sorpresa mía, el conferencista era el gerente de Isagen en ese momento. Entonces eso a mí me reventó por dentro, como dice uno, ¿cierto? Porque es que
¿Cómo así? Esto no se supone que todas las cosas religiosas es de gente poco inteligente. Y la conferencia fue magistral, excelente, pues unas diapositivas espectaculares, la forma del hombre hablar en público. Entonces eso me reventó, me puso a pensar. Pasó el congreso y eran 3 días. Al tercer día yo no quería ir, porque pues a mí la verdad me fastidiaba entre comillas la alabanza, porque era una alabanza muy fuerte. Habían 400 o más hombres allá, a unos levantaban las manos, había al lado mío uno que se arrodillaba y lloraba, y yo decía, ¿qué es esta cosa tan loca, hombre? Y yo no quería ir al tercer día, pero me había comprometido con una gente de aquí de Río Negro a bajarlos en mi carro al tercer día. Entonces como que qué pena con esta gente decirles que no. El tercer día hubo una conferencia, de las últimas yo creo, no, la penúltima creo yo, sobre las cargas, y sobre las cargas que los hombres nos ponemos en nuestro diario vivir, o sea, las cargas del trabajo, las cargas de producir, las cargas de ser bueno en lo que hacemos, las cargas de ser un buen esposo, las cargas que nos pone el mundo, ¿cierto? Esas cargas que los varones sobre todo nos vamos poniendo encima, de tener que luchar en la calle por la provisión, de luchar con nuestro pasado, de luchar con una cantidad de cosas, con nuestros pecados, todas esas cargas, y que Jesús cargaba esas cargas. Y fue muy bonita esa conferencia, y esa conferencia, yo me empecé a ver en esa conferencia, me empecé a ver todas las cargas que yo me he echado, que siempre quise ser el mejor estudiante, que siempre quise ser el mejor profesional, que siempre quise demostrar mucha valía, demostrar que valía con lo que hacía. Y esa conferencia a mí me llegó al corazón. Y después de la conferencia, una canción muy especial que habla sobre la libertad. Libertad que me has dado, libertad de mis promesas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar, que rompía mis cadenas. Y yo en medio de esa canción, por primera vez en mi vida, hablé con Jesús. Yo de pronto había repetido alguna oración o algún rezo por ahí en la juventud, pues quedar bien con las tías y cosas de esas, pues, pero yo realmente primera vez en mi vida que hablo con Jesús, en medio de esa canción le dije yo, Jesús, yo quiero que tú me ayudes con estas cargas, yo no puedo más. Y habían 400 locos, ya habían 401 locos, cantando, levantando las manos y adorando. Y ahí empezó mi vida cristiana. Es un testimonio como en 3 tiempos, pero yo creo que Jesús lo coge a uno, lo llama, le enseña y lo rompe, lo quebranta. Gracias. Héctor, qué especial. Héctor es veterinario, no dijimos, qué pena. Y a la persona que hace referencia al doctor Luis Fernando Rico. Sí. En estos días nos va a dar el testimonio también, pero será grabado. Sí, se jubiló hace 2 años. Pues démosle gracias al Señor por la vida de Héctor y por la vida que vamos a escuchar en esta tarde de labios del predicador. Señor, muchas gracias por la bondad de buscarnos. Es demasiado, Señor, grande escuchar que el Dios de los cielos se preocupa por una persona como cada uno de nosotros que no tiene la valía que algunas veces pensamos que tenemos. Gracias por la mirada tierna, generosa, en momentos escudriñadora que haces para que vengamos a ti. Te pido que hoy también utilices a Rubén, también una persona muy especial en nuestros afectos, y que nos hables la palabra de Dios. Pedimos bendición para él y para los oyentes aquí y los que están viendo desde sus hogares. Damos muchas gracias a ti por el amor que tienes por nosotros. Amén. Rubén, yo quiero que pases, pero hágase un poquito lejos porque yo no voy a tener para presentarlo. Rubén es un ejecutivo bancario, es una persona a quien aprecio mucho, un amigo de muchos años, y quiero pues agradecerla y aceptar. Ahora es un ciclista también, sí, un prospecto para la próxima vuelta, el Tour de Francia. Entonces, Rubén, comparte la palabra de Dios. Dios te bendiga.
Bueno, a ver cómo hacemos acá. ¿Ahí me escuchan bien o la subimos un poquito? A ver si. Estaba para el tamaño, pues, estaba para el tamaño de Álvaro. Bueno, muchas gracias a Álvaro. Me quiero volver a presentar. Mi nombre es Rubén Rubio, como dijo Álvaro. Yo soy miembro de esta comunidad desde el año 1997. Llegué a la comunidad cuando el encuentro con Dios quedaba ahí en los Parra. Ahí digamos, mi paso fue muy fugaz por los Parra porque al mes nos trasteamos para donde actualmente estamos en los Balsos. Soy banquero, mantengo entre Bogotá y Medellín, soy el gerente nacional de todos los canales de venta, digamos, de los canales de venta externos del banco. Verdad que me siento muy complacido de estar aquí con ustedes, es la segunda vez que vengo aquí al encuentro con Dios de Llano Grande. Bueno, y espero que esta tarde sea una tarde de palabra, una tarde en que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios, que preparen sus corazones y que el Señor hable. Ese es el interés más importante. Más que Rubén, el banquero, estar acá, creo que la responsabilidad de poder transmitir la palabra del Señor. Ustedes recibieron la tarjeta de invitación, ¿no? de este tiempo de hoy, del título digamos, de lo que iba a ser esta exposición hoy, ¿o no? ¿Sí la recibieron? A ver, ¿quién me repite qué es lo que dice la invitación? ¿Cuándo qué? Cuando creer y saber no basta. En el año mayo de 1997, Rubén, el que está aquí parado, creía y sabía de Jesús. Yo venía de una familia tradicional, católica, cristiana. Mi padre era cristiano ya, pero era una familia tradicional. Y recuerdo que en un día como hoy, el 19 de mayo de 1997, escuché al predicador exponer la palabra de Dios. Era tan real, era Dios hablando tal vez por primera vez directamente conmigo. Cada frase de este predicador llegaba muy al interior de mi corazón y de una manera inexplicable, nací de nuevo. Yo les pregunto a ustedes hoy, o te pregunto, ¿has nacido de nuevo? Démosle otro título, otro nombre: conversión, compromiso, transformación, arrepentimiento, fe. ¿Te ha pasado esto antes? ¿Has tenido propósito de cambio? Yo quiero que prestemos oído a la palabra hoy, porque tal vez hoy sea tu segundo nacimiento. Y que no olvides esta fecha. Hoy es que 28 de noviembre del 2020. 28 de noviembre del 2020. Yo no olvido el 19 de mayo del 97. En esa fecha nací de nuevo. Y quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer primero del versículo 2:23 al 3:3 inicialmente. Y les quiero pedir a ustedes que más que me oigan a mí, lógicamente me tienen que escuchar, que ustedes en el transcurso de esta exposición se identifiquen con el personaje, que ustedes se identifiquen, que hagan de cuenta que ustedes están ahí hablando con Jesús, que son ustedes. Tratémonos de meter en esa imaginación. Creo que una de las cosas más lindas que tiene la lectura, cuando leemos un libro, y mucho más fascinante cuando leemos el libro de la Biblia, es meternos en esos personajes, ¿no? La lectura nos lleva a imaginarnos sitios, lugares, olores, colores. Y qué tan bueno que hoy nos podamos meter en ese diálogo, en ese encuentro de Jesús. Y dice la palabra del Señor:
Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Impresionante. Devolvámonos un poco al versículo 23, los primeros versículos antes de este encuentro de Jesús con Nicodemo. El texto nos habla de la gente que seguía a Jesús. Estaban impresionados por las señales que hacía Jesús. Y lo que más me impresiona de estos 4 versículos es que la gente creía en él, pero Jesús no creía en la gente. Es impresionante cómo Juan escribe eso, ¿no? Jesús no creía en la gente. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no creía en la gente? Y dice el texto más adelante: pues él sabía lo que hay en el hombre. Jesús conoce el corazón del hombre. La Biblia dice que en el agua se refleja el rostro, pero en el corazón se refleja ¿qué? La persona. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Sin remedio, dice la palabra de Dios, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre lo conoce Dios de una manera íntima, conoce nuestros más profundos pensamientos. Y Jesús vio el corazón de estas personas. Ellos habían centrado su atención en la acción, en sus milagros, estaban maravillados por los milagros de Jesús. Nicodemo era uno de esos hombres que había identificado a Jesús como alguien diferente. También estaba impresionado por las señales. Había enfocado a Jesús como a alguien especial, que viene de Dios. Y yo me imagino en ese momento, en ese encuentro, porque dice aquí la palabra de Dios que él se acercó de noche. Yo no sé si Nicodemo le pidió una cita al Señor, no sé, si le pidió una audiencia. ¿Por qué Nicodemo fue de noche? Algunas personas especulan que era para que nadie lo viera, que a él le daba pena, no sé, la verdad no sé. Yo creo que Nicodemo quería tener tiempo con Jesús. Y tal vez por eso fue de noche, quería que Jesús le dedicara un tiempo. Y aquí la Biblia nos trae una parte de esa conversación. Muy seguramente fue una conversación larga. Y Nicodemo le dice a Jesús eso: yo sé, lo que tú haces, pues no sé, esto no es normal, esto debe ser de alguien que Dios lo acompaña, Dios le respalda. Y yo me imagino a Jesús observando a Nicodemo en su silencio, viendo su cara, viendo cómo él le decía estas cosas. Jesús ya conocía su corazón y Jesús le contesta a Nicodemo: de cierto, cuando en la Biblia vemos un desierto es que es como cuando nosotros anotamos con negrilla, escribimos con negrilla, ¿no? O le ponemos un marcador, como hacen las mujeres que les ponen los marcadores. Era algo importante. De cierto, le dice Jesús a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú debes nacer de nuevo. En el idioma original esta palabra de nuevo es de arriba. Nicodemo, tú tienes que nacer de arriba. ¿Quién era Nicodemo? La Biblia dice que era un fariseo, sacerdote tal vez legalista, dignatario de los judíos, era un hombre muy importante, pertenecía al Sanedrín,
maestro de Israel, conocedor de la ley, un sabio judío. Como fariseo posiblemente oraba, iba al templo todos los días, servía en el templo, era un hombre muy, muy culto y diezmaba. El corazón de Nicodemo estaba lleno de religiosidad, de tradición. Tal vez por eso, como lo dije ahora, fue de noche, como alguien que no captaba todavía el verdadero significado de quién era Jesús. Un simpatizante oculto que se escondía en la religiosidad. Tiene un corazón, Nicodemo, muy posiblemente sustentado en su experiencia, en el conocimiento. Jesús sabía que Nicodemo había cubierto su cuerpo, su vida de religión. Jesús sabía que Nicodemo no había encontrado lo central. Él sabía, Nicodemo, él creía, le dice: Rabí, maestro, tus señales solo las puede hacer alguien que está con Dios. Pero Nicodemo muy seguramente tenía un corazón vacío, necesitaba respuestas y no había encontrado lo más importante. Le faltaba una relación directa con Dios. Y Jesús conoce su corazón y lo desafía. Nicodemo no es suficiente. Nicodemo, debes nacer de nuevo. No es una opción, Nicodemo. Debes nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. La Escritura lo dice: Nicodemo, debes mejorar. Nicodemo, debes cambiar tu manera de actuar. No, Nicodemo, es necesario ¿qué? Nacer. ¿Qué de usted? Como Nicodemo no hay opción. Debes nacer de nuevo y hoy debes tomar una decisión. Este nacimiento se gesta en el corazón. Es un nacimiento que viene de arriba. Todo, absolutamente todo puede ser cambiado. Tu familia puede ser cambiada, como lo decía aquí Sergio, ¿cierto, Sergio? Tu nombre, Héctor, perdón, en su testimonio. Tu ciudad puede ser cambiada. Tu país puede ser cambiado a partir de nacer de nuevo. Tú puedes ser cambiado, una nueva creación, una nueva vida. No una mejora, no es una mejora. Es un nuevo ser, una nueva vida, como la de Nicodemo. Él necesitaba esto. Religioso. En Nicodemo podemos ver la religiosidad. La religiosidad abarca a todo ser humano. Uno puede decir, como lo dije yo en mi introducción, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy judío, yo soy budista. Aún podemos decir, soy agnóstico o cualquier otra corriente o filosofía que usted siga y practique. La religiosidad nos lleva a practicar preceptos, normas y vivir de acuerdo a ellas, a ser fieles en el cumplimiento del deber. Y el hombre a través de la historia siempre ha tenido como esa necesidad de creer en algo, de seguir algo. Y hoy, más que nunca en el mundo, estamos llenos de religiosidad. Buscamos conocer lo sobrenatural, porque el hombre necesita seguir a algo o a alguien. Muchos aquí, como lo dije ahora, nos llamamos cristianos. Tal vez muchos de ustedes aquí en esta comunidad sirven en la iglesia en algún ministerio, no lo sé. Muchos, como hoy, venimos al culto. Muchos de ustedes pertenecen a algún grupo de la comunidad, el de mujeres, el de hombres, el de jóvenes. Ayunamos, oramos, diezmamos. Ahora, todos estos actos son buenos, no son malos. Pero Jesús nos dice, debes nacer de nuevo.
¿Has nacido de nuevo? Nicodemo también representa el pensamiento racional. Ese pensamiento que es insaciable por conocer, que busca respuestas lógicas que satisfagan la razón. A la pregunta ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? Este tipo de personas necesitan respuestas científicas, ordenadas, entendibles a su cerebro. El hombre busca, inventa, crea, tiene propósitos, se llena su mente de conocimiento, pero ni la religiosidad ni el conocimiento llenan el corazón del hombre, porque el corazón del hombre está vacío. Jesús inquieta en este pasaje, inquieta al mundo. Su figura la acomodamos a nuestro pensamiento, a nuestra intelectualidad, a nuestro saber. Jesús, tal vez por muchos de nosotros, es visto como un profeta, o como un sabio, o como un revolucionario, un maestro, como le dijo Nicodemo, un intelectual. Aún muchos de nosotros lo aceptamos como Dios mismo. Pero Jesús nos dice, debes nacer de nuevo. Jesús sabe cómo está el corazón de cada uno, Él sabe cómo piensas, Él sabe qué dices, Él sabe que tú dices que lo conoces, que crees en Él, que profesas lo que más amas. Pero tu corazón sabe, Jesús, que posiblemente perteneces a alguien más. De pronto al placer, al materialismo, a tu propio cuerpo, a tu intelectualidad, a tus negocios. Yo te pregunto en esta noche, ¿tienes una relación íntima con Dios? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y seguirlo? Si tú hoy mueres, ¿tú sabes a dónde vas? Jesús insiste, debes nacer de nuevo si quieres conocer y ver el reino de los cielos. Debes saber y creer en Jesús, no desde la razón, porque la palabra de Dios dice también que los demonios ¿qué? Creen y tiemblan. Debes nacer de nuevo, es una invitación a tener una relación íntima con Él. Nacer de nuevo es una invitación a ir al principio, a comenzar de nuevo, un proceso de crecimiento y de transformación, una transformación que va más allá de lo religioso, de lo intelectual. Es una invitación a ser una nueva criatura. Y sigue la pregunta, y sigue el diálogo, y vamos a leer ahora del 3.3 hasta el 3.3, hasta el 3.12. Entonces Nicodemo le pregunta después de que Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto, otra vez, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y vuelve y pregunta a Nicodemo, ¿cómo se puede hacer esto? Y Jesús le respondió,
tú, Nicodemo, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Paramos ahí. Nicodemo apela nuevamente ¿a qué? A la razón. Él desea obtener una respuesta lógica, ordenada. Y Jesús le responde, Nicodemo, no. Esto es un tema espiritual. Es un misterio. Tú que eres maestro de Israel no sabes. Y Jesús continúa este diálogo con respuestas que van más allá de lo que su razón puede captar. Es un misterio. La verdad que yo no soy tampoco capaz de explicarlo lógicamente, pero lo creo. Hay muchas cosas que yo hoy en mi vida no entiendo, y no me refiero solamente a cosas espirituales. Yo, por ejemplo, veo que ahí hay un celular y que hay personas que están allá detrás viendo y escuchándome. Yo, la verdad, no entiendo cómo funciona eso. Yo no entiendo. Y tal vez si me lo explicaron nunca lo voy a entender, pero lo creo. Yo no entiendo cómo fue el hombre a la luna, no lo entiendo. Y puede que haya una respuesta lógica y razonable para todo eso, pero yo la verdad, yo no entiendo. El nacimiento del Espíritu no lo entendemos, pero existe. Como les decía a ustedes, el 19 de mayo del 97 era de noche como hoy, recuerdo muy bien. Yo nací de nuevo. Y todavía no entiendo ese momento, no lo entiendo, pero nací de nuevo. Ahora, el nacimiento espiritual es como de manera, como de analogía, no sé si está bien dicha la palabra, es como el humano, en el sentido que hay una concepción, hay una gestación, y bueno, no sé, por ahí me dicen los médicos que no está bien dicho lo que voy a decir, pero después hay que un alumbramiento, ¿sí? Dicen que eso no está bien dicho, ¿no? Pero digamos para entenderlo, como esas tres etapas, concepción, gestación y alumbramiento. Este nacimiento que nos habla aquí la palabra de Dios, que Jesús mismo la describe con sus palabras, dice que inicia la concepción en el agua y el Espíritu. Es una concepción que inicia en la palabra de Dios implantada. Usted dice, ¿pero dónde dice aquí palabra? En este versículo, estudiando, el agua es símbolo de purificación moral. Y esta palabra da limpieza al dar oído a la palabra de Dios en el corazón para que éste sea purificado. La Biblia dice en Pedro 1:23, habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También dice la Biblia en Romanos, así que la fe es ¿qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra purifica nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es tu corazón? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, La palabra de Dios también nos dice que en el encuentro de Jesús con el leproso, lo limpia por la palabra. El leproso dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, que es palabra, dice, quiero, sé limpio. Ese 19 de mayo de 1997, cuando yo escuchaba cada palabra, recuerdo bien el texto, Jesús en Getsemaní,
Y esta palabra me purificó para siempre y nací de nuevo. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús orando en el momento, tal vez uno de los momentos de mayor soledad que tuvo él. Tenía miedo. Podríamos decir que estuvo a punto de claudicar. Pero dijo, no como yo, sino como tú. Se negó a sí mismo y se puso a disposición del Padre. Ese día yo nací de nuevo. Entendí que no era como yo quería, sino como tú. Por su palabra fue concebida. Su palabra, el Espíritu Santo trabajó durante esa noche en la predicación, en la gestación. Y al final, una nueva criatura nació ese 19 de mayo de 1997. Ahora, una vez concebida la palabra, como lo dije ahora en mi testimonio, la gestación viene por el Espíritu. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia, de juicio, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús le dice a Nicodemo y del Espíritu, él que era maestro, debía saber que el profeta Ezequiel, la palabra de Dios, este hombre que conocía a los profetas, la palabra de Dios en Ezequiel 36, 26 decía, y les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón ¿de qué? De carne. Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Yo nací pecador, tú naciste pecador. La Biblia cuenta el origen del hombre. Fuimos creados para vivir con Dios eternamente con Él. Pero el hombre se rebeló y desobedeció. Violó la ley de Dios y así entró el pecado. En el libro de Romanos dice, por tanto entró el pecado en el mundo por un hombre. ¿Y por el pecado qué? La muerte. Y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El mismo libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos carne, el texto lo dice. Lo que nace de la carne, carne es. Somos carne. Hemos pecado. Estamos perdidos. En su primer nacimiento, yo nací el 10 de enero del 66. Ese fue mi primer nacimiento. Yo heredé el pecado de Adán. Tú cuando naciste, heredaste el pecado de Adán. Y así, generación tras generación, generación tras generación. El pecado pasa de una generación a otra generación. Caín por envidia mató a su hermano Abel. Y desde ese día hasta hoy no cesan las guerras. En este cuerpo que ustedes hoy se asienta el pecado. Y la carne trata de mejorarse mediante sus propias obras. En el saber, en el conocimiento, quiere justificarse, quiere mostrar que es bueno, que es autosuficiente. Hacemos cosas buenas porque muy seguramente nos nace hacerlas, pero absolutamente nada de eso nos justifica. Seguimos siendo pecadores. Estamos perdidos. Dios es santo y no puede ver el pecado. El hombre está condenado.
Nicodemo seguramente era un hombre bueno, su religiosidad la vestía de bondad. Tú puedes estar igual. Te puedes considerar hoy bueno. La Biblia nos relata el encuentro de Jesús con el joven rico. Y Jesús le dijo al joven rico: nadie es bueno, sino ¿quién? Dios. Este era un hombre sin conducta. Y Jesús le dice: nadie es bueno, sino Dios. La Biblia dice que todos somos como ¿qué? Como gente impura. Todos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Mira, a mí me ha impresionado algo. Este mundo ha cambiado, ¿verdad que ha cambiado? Y seguirá cambiando. En estos días vi en un carro a una familia que llevaba un cerdo de mascota. Le llevaban con collar, lo llevaban como si fuera un perro, un gato. Yo no les quiero criticar eso, ni más faltaba. Y no estoy hablando de que no lo puedan tener como mascota. Pero lo vistieron de una manera como si fuera un perro. Yo no me imagino a ese marrano llevándolo a una finca. Ábranle la puerta. ¿Para dónde coge el marrano? Exacto, para la porquería. Le pueden echar hasta Cartier al marrano. Y no dejará de ser ¿qué? Marrano. Nosotros nos podemos vestir. Podemos hacer muchas obras buenas. Pero seguiremos siendo ¿qué? Pecadores. No por obras, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Somos salvos por la fe, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Efesios. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, dice el Señor. Y Jesús sigue este diálogo con Nicodemo. Él necesita nacer de nuevo. Lo enfoca. Su conocimiento de quién es Jesús debe cambiar. ¿Sí o no? Entonces, ya en este paralelo que hacemos con el nacimiento humano, la palabra de Dios, ¿qué hace primero? Se implanta ¿en dónde? En el corazón. Ahí empieza la concepción. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo inicia todo el proceso de gestación, ¿cierto? Nos revela el pecado, justicia, verdad, nos permite ir a entender lo que dice la palabra sobre lo que somos. Nos dice, somos pecadores. Nos dice, no por obras, tú no eres capaz, tú no puedes obtener la salvación por tus propios actos, por lo bueno que tú quieres mostrar ser. Y Nicodemo de alguna manera estaba en esa confusión. Y Jesús sigue llevando todo este proceso de nacimiento de Nicodemo. Le había dicho, debes nacer de nuevo, no es una opción, debes nacer de nuevo. Y Jesús, vamos a leer ahora lo que hace Jesús en la vida de Nicodemo. Vamos a leer ahora el versículo 13 y 14. Dice, voy a leer antes algo del 12, no importa. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y Jesús inmediatamente le dice, Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús le dice, le revela y le dice, se revela él mismo y le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está revelando, es Él. Y seguidamente, para que Nicodemo pudiera entender quién era,
en donde Nicodemo debería enfocar su intelectualidad, su espíritu, le recuerda una historia que él conocía, que conocía a Nicodemo, y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea que levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Rápidamente, ¿qué había pasado? El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, para que recordemos esto que pasó en la historia de Israel, y que Nicodemo se conocía muy bien, había murmurado contra Dios en su paso hacia la tierra prometida. Se había rebelado contra Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Les envió serpientes de castigo. Y murió mucha gente. Ahora, dice la Biblia en esta historia que ellos reconocieron su pecado, fueron donde Moisés para que intercediera por Dios, y Dios tuvo misericordia. Y le dijo a Moisés: ve, hazles una serpiente ardiente, póngala sobre un asta, y todo aquel que fuera mordido por una serpiente, si miraba a la serpiente de bronce, viviría. Dios no estaba buscando que adorara una serpiente. Dios estaba buscando que lo buscaran a Él, que lo miraran a Él. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ese soy yo. Nicodemo ha recibido palabra en este diálogo. El Espíritu ha soplado el Espíritu ha soplado, él ha oído su sonido. Deben hacer. Nicodemo debe ser en este momento una nueva criatura. Él debe reconocer que es pecador, que nada de lo que es él le salva, que él está perdido, que en fe, como el pueblo de Israel, debe ahora alzar su mirada. ¿A quién ahora? A Jesús, si quiere vivir. Él debe arrepentirse de su pecado, debe reconocer que su condición de dignatario, de fariseo, de nada, de absolutamente nada le sirve. Debe recibir el perdón de Dios, no porque lo merezca, sino por su gracia. La Biblia de nuevo. En fe, enfocar el corazón. No como el pueblo que creyó en sus milagros y le seguía, sino poner la fe en la obra de Jesucristo, en la obra, poner la mirada en Jesús, a su muerte en la cruz, pero a su victoria sobre ella cuando resucitó. Jesús vino y trazó el camino para la humanidad, para el encuentro máximo y definitivo. Un encuentro con el Dios justo. Un encuentro donde ni tú ni yo seremos acusados ni condenados, porque Jesús ya pagó todo el castigo que nosotros merecíamos. La Biblia dice en Isaías: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. No pierdas de vida a Jesús. No pierdas de vista a Jesús, perdón. Es cuestión de vida o muerte. Al mirar a Jesús con fe en su obra redentora, por el poder sobrenatural que no entendemos del Espíritu Santo, serás una nueva creación. Y la Biblia dice:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas han sido hechas nuevas. Proverbios dice, el libro de Proverbios dice para él el capítulo 20, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Lo podemos decir ahora. Si has nacido de nuevo, estás limpio de pecado. ¿Quién sabe cuánto más duró esta conversación entre Jesús y Nicodemo? Pero la Biblia nos dice por allá mucho más adelante, en el capítulo 19, que cuando Jesús ya había muerto y necesitaban llevar su cuerpo a la sepultura, vino también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, y ayudó en la sepultura de Jesús. Qué bueno, ¿no? Que Juan nos deje ese dato. Nicodemo nació de nuevo. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta noche. Oro desde lo más profundo de mi corazón por cada persona aquí presente. Gracias por dejar registrado aquí en la Biblia ese encuentro. Un encuentro, Señor, con el que nos identificamos. Señor, tú conoces aquí el corazón de cada persona. Tú no lo dijiste hoy en tu palabra, tú conoces los pensamientos más profundos del corazón humano. Señor, yo te quiero pedir, si aquí en esta noche hay personas que no han nacido de nuevo, Señor, que tú, Señor, los recibas. Que tú, Señor, los arropes con tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor en la cruz. Porque allí mirándote, Señor Jesús, allí cuando tú llevaste todo, absolutamente todo el castigo que nosotros merecíamos. Cuando miramos la cruz, Señor, y cuando al tercer día tú resucitaste, Señor, y cuando miramos eso tan grandioso que nos revela el Espíritu Santo, eso nos permite nacer de nuevo. Nueva criatura somos, Señor. Y yo oro, Señor, para que tú hoy, Padre, a través del Espíritu Santo, muestres a cada persona aquí presente si hay pecado en su vida, que la hay porque tú no lo dices, Señor. Revélale pecado, llévalo al arrepentimiento, Señor, y que pueda mirar a tu cruz y creer en fe que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, que hay una nueva vida, que sí vale la pena vivir, pero contigo. Dale la seguridad que si Él muere esta noche, por cualquier circunstancia, Señor, tú de manera inmediatamente lo vas a recoger en el cielo, lo vas a arropar en el cielo y que vas a vivir eterno.
Gracias, Señor, por mostrarnos que sí hay vida después de la muerte, pero vida en Cristo, contigo. Si hay personas que están mirando allá en el audio, en el video, yo estoy aquí con mis ojos cerrados. Si tú crees allá, que los que ven el video, que tú has nacido de nuevo, dale un like. Y si tú aquí en esta noche consideras que de pronto no habías nacido de nuevo, de pronto eras como esa multitud que había creído en Jesús, que sabías de Jesús, de pronto venías aquí a la iglesia, participabas de muchas cosas, pero tú hoy de pronto el Espíritu Santo te dijo, tú no habías nacido de nuevo, hoy es tiempo de nacer de nuevo. Si alguien, ¿verdad?, aquí en esta iglesia, en esta noche, has sentido ese toque del Espíritu Santo, que no lo entendemos, pero ha oído el viento, como el viento, póngase en pie. ¿Y por qué pido que lo hagas público? Jesús murió en la cruz de manera pública por ti. ¿Por qué no hacerlo nosotros de la misma manera? Yo recuerdo esa noche, el 19 de enero de mayo del 97. El predicador dijo, el que haya nacido de nuevo, el que quiera recibir a Cristo en su corazón, venga adelante. Y yo de manera inmediata me paré y fui. Había nacido de nuevo. Gracias, Padre. Oro para que nos lleves con bien a nuestra casa, Señor. Gracias porque hoy nos has renovado con tu palabra. Porque tú, Señor, hoy, Dios, tú has hablado. Esperamos tu pronta venida y nos despedimos. Maranatha.